Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Mis amadísimos hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Hoy seguimos en este camino de formación, en esta nuestra escuela de discipulado de los multiplicadores de la gracia. Nos acogemos al Señor, a la Virgen María. Le pedimos hoy al Señor envíe su Espíritu Santo sobre nuestro corazón. Les doy la bienvenida, que sea el Señor quien hoy glorifique su nombre, que nos dé la gracia para seguir creciendo en esta experiencia del discipulado. Vamos a orar en un momento para que sea el Espíritu Santo quien llene nuestro corazón con su presencia y con su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia, por tu amor infinito. Pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esta formación, Señor, sea de gran provecho para nosotros, para nuestros hermanos, para todos aquellos que nos rodean. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, lo primero que quiero invitarles en este momento es a que tomemos la palabra de Dios en nuestras manos. Esta palabra que es eficaz. Y hoy en nuestra formación la vamos a tomar porque, bueno, como siempre, esta es nuestra guía, es nuestra norma en el seguimiento de Dios. Pero también porque en este tema hay una riqueza muy grande, hay muchas citas bíblicas. Vamos a tenerla allí a mano, espero que tengan su libreta de apuntes. Y vamos a iniciar nuestra formación con toda la alegría y con toda la confianza también de saber que Dios está en medio de nosotros. El título de esta lección es la elección, el llamado del Señor y la respuesta para ser sus discípulos misioneros. Nos vamos a detener en cada uno de los momentos. Primero, en la elección. Después, el llamado del Señor, ¿cómo es? Después, la respuesta de cada uno de estos discípulos que son llamados. Y finalmente, ¿cómo podemos llegar a ser esos discípulos misioneros auténticos? Así vamos a ir desarrollando hoy nuestra formación. Les invito, por lo tanto, a que con toda la alegría, la confianza, vamos a tomar entonces lo que nos dice el Señor, lo que nos está enseñando en este momento. Vas a colocar allí el primer título o subtítulo mejor de esta lección. La elección de los siervos, de los servidores del Señor. La elección de los servidores del Señor. Recuerden que todos nos vamos a configurar en unos servidores auténticos del Señor. Dentro de ese plan de Dios, que es un plan maravilloso, hoy debemos saber que el Señor es libre y Él elige y llama a los que Él quiere, de la forma que Él quiere, dentro de su plan, dentro de sus propósitos. El Señor nos hace el llamado. Y vamos a tomar unos textos bíblicos para ir introduciéndonos en esta lección. El primer texto es Jeremías en el capítulo 1 de los versos, el verso 4. Jeremías 1, 4, donde el profeta va a decir: el Señor me dirigió la palabra en estos términos. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, yo te había conocido. Antes que tú nacieras, te había yo consagrado. Profeta de las naciones te elegí. El Señor nos conoce desde el vientre materno. Él ya tiene un plan y es un plan maravilloso, pero en su momento nos llama. A Jeremías lo llamó siendo un niño. Él le va a decir: Señor, soy un niño, soy un muchacho, no sé expresarme. Pero el Señor le va a decir: yo estoy contigo, donde te envíe tú irás, no tengas miedo. Y este es el llamado que Dios nos hace. En esa forma llamó a Jeremías. Vamos a ver también 1 Corintios capítulo 1 de los versos 26 al 31. Corintios 1 de los versos 26 al 31. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Dios ha escogido más bien a los que el mundo tiene por necios para confundir a los sabios, y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean este texto, cómo nos motiva en este momento, para que no nos sintamos inferiores. A veces nosotros le colocamos a Dios como muchos pretextos. El Señor hoy nos está diciendo que Él ha elegido lo que no cuenta,
lo necio del mundo, lo débil del mundo, para confundir a los sabios, a los fuertes de este mundo. El Señor no llama a personas capaces. El Señor capacita a quien llama en el transcurso del camino y le va dando cada momento las herramientas necesarias para que siga adelante, y así es como vamos confiando y nos vamos llenando de ese gozo, nos vamos llenando también de fuerza, de esa confianza verdadera para ser esos discípulos auténticos del Señor. Vamos a ver también lo que nos dice Gálatas, capítulo 1, está de los versos 15 al 16. Gálatas 1, de los versos 15 al 16. Vamos a ver, por aquí está. Gálatas 1, de los versos 15 al 16. Mas cuando aquel que me llamó, que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase entre los gentiles, a punto de pedir consejo, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles. Palabra de Dios, dejémoslo hasta allí. Es la experiencia del apóstol Pablo, que se siente llamado, elegido por el Señor para ir a anunciar el Evangelio, la buena nueva, porque es Dios mismo quien elige y es Dios mismo quien da la fuerza para continuar en ese camino. Veamos ahora lo que nos dice la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. Es una elección, hermanos. El apóstol Pablo, cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús, él se convence y él dice: todo lo dejo atrás y me lanzo a lo que está por delante. Dice: con tal de ganar a Cristo, todo lo considero basura, pérdida. Y él le entrega toda su vida a Dios. Y este es el testimonio de un apóstol que ha confiado en el Señor, que se sabe elegido por el Señor y por lo tanto va a llegar a decir: ay de mí si no evangelizo. Porque él sabe que su misión es evangelizar, y es la misión más noble de todas, porque es compartir la misma experiencia de Cristo, la misma misión de Cristo, hermanos. Anunciar el Evangelio es hacernos partícipes de la misión de Cristo, es llevar la palabra de esperanza, de salvación a un hermano, y Dios nos está llamando, nos elige. Si estás en esta formación es porque el Señor te ha llamado y debes convencerte de esto. No tengas miedo, que el Señor te va a ir preparando a lo largo del camino y lo está haciendo con esta formación, y es un llamado que te está haciendo desde el corazón. Lo mismo Romanos capítulo 1, verso 5, Romanos 1, del 5 al 16. Aquí está así toda la experiencia de Pablo. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, destinados a promover la obediencia a la fe, para que su nombre sea alabado entre todos los gentiles. Es la experiencia del apóstol a través del encuentro con Cristo y cómo se va enamorando día a día de él, y sabe que debe evangelizar, entrega toda su vida a esta misión y nunca se va a ver defraudado por el Señor a pesar de todo lo que tiene que vivir. Entonces, primer momento, la elección de los siervos del Señor. Que quede claro que el Señor llama como quiere, cuando quiere. Él elige con un plan desde su corazón, con una misión que nos va a confiar a nosotros, y solo quiere que seamos dóciles, que le entreguemos nuestra vida. Vamos a un segundo momento entonces. Puedes colocar allí otro subtítulo: el llamado del Señor para ser sus servidores. El llamado del Señor para ser sus servidores. Hay que tener en cuenta algo, y es que nadie puede ser discípulo del Señor sin ser antes llamado. Nadie puede ser un evangelizador sin ser enviado. Primero debemos tener una experiencia con el Señor y después ser enviados por el mismo Señor. ¿Sí? Uno de la noche a la mañana no se va a convertir en un evangelizador. Primero ha de haber una experiencia fundante, un encuentro con Cristo resucitado que transforma nuestra vida para ser sus testigos. También debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podremos ser misioneros. Sin el Espíritu Santo no podremos decir Jesús es Señor. No podremos anunciar esta gracia maravillosa. Entonces hay unos requisitos. Ya les decía, nadie puede llegar a Jesús como discípulo
sin antes haber sido llamado por Él mismo. Primer requisito para ser discípulo del Señor es aceptar el llamado que nos ha hecho y por lo tanto darle la respuesta. Vamos a ver unos textos bíblicos que nos hablan de esta experiencia. Tomamos en este momento lo que nos dice el evangelista San Lucas. Espero que tengan su Biblia allí a la mano, que la estemos leyendo en realidad y bueno, vamos compartiendo lo que nos dice el Señor. Tomamos entonces Lucas capítulo 6 de los versos 12 al 16. ¿Cómo es ese llamado que el Señor va haciendo a sus discípulos? Lucas 6 del 12 al 16. Por aquellos días se fue al monte a rezar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Después sigue el nombre de estos apóstoles, cómo el Señor los llama a cada uno. Qué hermoso, la palabra de Dios coloca allí el nombre de los apóstoles porque es algo muy importante. El Señor cuando nos llama, Él nos llama por nuestro nombre. Y primero Él lo hizo en una profunda oración. Cuando te sientas llamado por el Señor, recuerda que el Señor primero oró por ti para que tú pudieras dar esa respuesta. No es algo que surge así simplemente, sino es algo que ya está en el plan de Dios. Ahora lo que nos dice Marcos capítulo 1 de los versos 16 al 20. Marcos 1. Marcos 1 del 16 al 20. Aquí vamos aprendiendo a buscar en la palabra de Dios. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean qué hermoso como el Señor aquí llama a estos primeros cuatro discípulos. Estaban ellos en su oficio cotidiano, pero seguro en su corazón había una gran inquietud y ya habían escuchado hablar de Jesús también. Cuando Jesús les dice: vengan conmigo, yo los haré pescadores de hombres, a Simón y a Andrés dejan las redes. Después se encontró también a Santiago, Juan, otros dos hermanos. Igual les hace el llamado, ellos dejan a su padre Zebedeo, dejan las redes, lo que estaban haciendo y siguen a Jesús. Qué prontitud en la respuesta. Veamos ahora Marcos 3:15. Marcos 3:15. Espero estén muy atentos porque esto fortalece el llamado que Dios nos está haciendo. Marcos 3, de los versos 13 al 15. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Palabra del Señor. El Señor llama a los que Él quiere. También nos dice el evangelista, lo hizo todo en oración. Así llamó a los apóstoles y les da una autoridad. Por eso nunca nos sintamos nosotros como sin las fuerzas, nunca creamos que no somos capaces, porque la gracia nos viene de Dios. Basta que nos acerquemos a Él, que confiemos en Él y vamos a recibir la fuerza para poder darle la respuesta coherente y generosa al Señor. Mateo 4:19. Mateo es el primero de los evangelios. Mateo 4:19. A ver por aquí. Mateo 4:19. Les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Estos son los evangelios sinópticos que nos están hablando de lo mismo: el llamado, la elección de los apóstoles, de los discípulos y la prontitud de la respuesta que ellos le dan al Señor. Bueno, ya llevamos entonces dos elementos: la elección, cómo el Señor llama, y después el llamado del Señor para sus servidores, y cómo el Señor
ha confiado en nosotros y nos pide en un momento dejar lo que estamos haciendo para que lo sigamos a Él con toda la confianza, porque Él nunca nos va a defraudar. Y esto lo hemos experimentado nosotros en nuestro corazón, en nuestro encuentro personal con Dios. Bueno, otro subtítulo allí, tercer punto puede ser, ¿cómo nos llama el Señor? A ver, ¿cómo nos llama el Señor? Y lo hace en distintas formas, porque el Señor nunca se repite a cada quien, pero vamos a tomar unos elementos, a ver dónde es que el Señor nos está llamando. Tal vez te está llamando en este momento y no has podido leer esa voz de Dios, el llamado de Dios, pero vamos a tratar de clarificarlo con su misma gracia, porque Él está en este momento en medio de nosotros. Bueno, unas veces el Señor llama directamente y lo hace hablando allá en lo profundo de la conciencia. La conciencia es el sagrario interior donde Dios habla al hombre y el hombre le puede hablar a Dios y lo puede escuchar. A veces esa palabra de Dios que llega a lo profundo del corazón, que empieza una inquietud, pero es Dios mismo el que está llamando y nosotros debemos dar entonces la respuesta. Otra forma en que el Señor nos llama es el diálogo personal que entablamos con Él. ¿Y esto qué es? La oración. A través de la oración surgen las vocaciones. Cuando hay oración, cuando hay diálogo con Dios, se puede escuchar al Señor y seguro a todos el Señor nos está llamando. Por eso estamos hoy aquí. Otra forma como nos llama el Señor es a través de su palabra. Si nos acercamos a la palabra de Dios, hay textos que nos confrontan tan fuertemente. Cuando leemos el mismo Jeremías o Isaías, el llamado le dice el Señor a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Él se siente en ese momento atraído y dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros escuchamos también esa palabra, Dios mismo suscita en el corazón lo mismo, un llamado, porque esta palabra se actualiza y hoy la podemos aplicar a nuestras vidas, pero debemos acercarnos a ella. También el Señor nos habla o nos llama a través de los acontecimientos de nuestra vida. En el caso mío, yo recuerdo cuando mi hermana Natalie fallece, eso confrontó mi vida y fue algo que me ayudó a darle la respuesta al Señor. A veces uno siente temores, pero cuando hay acontecimientos fuertes, una enfermedad, eso, alguien que murió, ver que en realidad nuestra vida es tan efímera, que no la tenemos comprada, y que en realidad vale la pena vivirla para Dios. Esto puede ser un llamado que Dios nos hace. ¿Qué más acontecimientos ustedes mismos saben por su misma experiencia Dios cómo actúa en sus vidas? Hay veces que el Señor nos llama también por medio de otros discípulos. Lucas 10, 16, ustedes lo podrán confrontar, ahorita vamos a ver también, pero a través de otros discípulos el Señor también nos llama. Hay personas que ya han tenido el encuentro con el Señor y se acercan a nuestra vida y también nos hacen la invitación con sus palabras o con su mismo testimonio. Nos sentimos arrastrados, llamados a imitar, a seguir también a Cristo, a ser discípulos que lo anunciamos. El discípulo de Jesús es usado como instrumento del Señor para llamar a otros discípulos. Y vamos a ver unas citas bíblicas. Aquí les invito, vamos a tomar el Evangelio de San Juan, es el cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan. Vamos a tomar el capítulo 1 de los versos 40 al 42. Juan 1, de los versos 40 al verso 42. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, palabra del Señor. Vemos cómo Andrés tiene la experiencia del encuentro con Jesús y lo primero que hace es querer llevar a su familia a Jesús, a su hermano Pedro. Lo presenta a Jesús y vemos cómo Jesús lo recibe en ese momento. Discípulos que llevan a otros al conocimiento de Cristo, y a esto estamos llamados cada uno en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, donde nos encontremos, ser auténticos testigos del Señor. Vamos a tomar ahora lo que nos dice el mismo evangelista San Juan en el capítulo 4 de los versos 28 al 29. Juan 4, versos 28 al 29. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente,
venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí estamos en el pasaje de la samaritana. Ella tuvo el encuentro con Jesús y después de esa experiencia sale corriendo también a invitar a sus paisanos. Les dice, ¿no será este el Cristo, el Mesías? Y todos se acercaron a Jesús y después veremos el desenlace de esta historia también, o muchos de ustedes ya la conocen. Vemos también en el verso, bueno, ahí está completo, ahora vamos a ver Juan en el capítulo 1 de los versos 43 al 47. Juan 1, 43 al 47. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontraron a Felipe. Jesús le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y la ley, y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Palabra del Señor. Miren, Felipe se encontró con el Señor lo llama para ser su discípulo, y Felipe a su vez se acerca a Natanael y le anuncia, hemos encontrado al Mesías, al Señor. Discípulos que hacen discípulos. El que es evangelizado a su vez evangelizará. Qué experiencia tan hermosa la que el Señor hoy nos está compartiendo a través de esta enseñanza. Entonces estábamos viendo cómo llama el Señor. El Señor nos llama donde nos encontremos, a veces desprevenidos. Si vemos allí, Natanael estaba, nos dice el Señor, el Evangelio estaba bajo una higuera, estaría pensando cuando se encuentra con el Señor. El Señor con una sola palabra que le dice, hay un israelita de verdad, él creyó en Jesús, porque vio su corazón. Jesús mira nuestro corazón. A los otros los llamó mientras estaban pescando, otros estaban remendando sus redes en el trabajo, es decir, el Señor nos llama en lo cotidiano. A mí me llamó, yo estaba en el campo, donde vivía con mi familia, y allá el Señor nos llamó, lo mismo al Padre Ronald en medio de nuestro trabajo. Él nos llama y nos saca de los lugares más recónditos, un pueblito por allá que decimos el nombre y nadie lo conoce, la Tulia, Valle del Cauca, allá en Colombia. ¿Y dónde queda eso? Pero miren el Señor cómo nos saca de los lugares donde nunca pensamos tal vez que íbamos a salir y nos lleva, se cumple el Evangelio, nos hace enviado a anunciar el Evangelio hasta los confines del orbe. Sí, mi hermano el año pasado estaba en República Dominicana, ahora yo estoy aquí en La Paz, Bolivia, y así el Señor nos va llevando, sin uno pensar mucho, porque es la fidelidad de Dios que nunca falla. Bueno, este otro punto es fundamental, allí con rojo o con ese resaltador, aquí el color principal es el azul para los títulos. Entonces vamos a colocar este también, la respuesta al llamado de Jesús. ¿Cómo debe ser esa respuesta al llamado de Jesús? Debe ser una respuesta generosa, pronta, un sí muy decisivo, definitivo, como el de la Virgen María o como vamos a ver en este testimonio que nos da la palabra de Dios. Bueno, ya escuchábamos Marcos capítulo 1 de los versos 16 al 20. Cuando Jesús llama a Andrés, cuando llama a Pedro, cuando llama a Juan y a Santiago, nos dice la palabra que ellos, bueno, primero Andrés y Pedro dejaron las redes, dejaron la barca y siguieron a Jesús. Después los hijos del Zebedeo dejan a su padre, dejan también lo que estaban haciendo y le van a seguir. Y esta es la experiencia que hemos de tener nosotros, darle al Señor en el momento la respuesta correcta. Aplazar esta respuesta para su seguimiento es un impedimento para entrar en el reino de Dios. Ustedes se acuerdan el joven rico, el Señor lo llama y le dice, vende lo que tienes y después sígueme. Él aplazó su respuesta y él le dice, no, es que no le dijo nada, simplemente se retiró con la cara baja. O aquel que le dice, Señor, yo te seguiré, pero primero espera que yo entierre a mi padre. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vente conmigo, porque el llamado de Dios es algo que no da espera. En el momento que Él nos llame, escuchemos su voz y sigámosle. La tragedia de muchas vidas consiste en aplazar la respuesta al Señor. Hay personas que se la pasan años, hermanos,
viviendo en lo mismo, insatisfechos en lo que están haciendo, por temor a darle la respuesta al Señor. Nada tenemos que perder. Yo cuando le di mi respuesta al Señor, y se los digo como testimonio, mi hermano Ronald me animó mucho, pero yo no estaba muy convencido en realidad de que el Señor me llamara para ser sacerdote. Él me dice: Andrés, usted, bueno, está en el campo, trabaja, yo llevaba una vida tranquila, pero en el interior había una inquietud. Pero sentía temor, y es cuando él me anima, y entonces, bueno, vamos a ingresar al seminario, y digo yo, pues no tengo nada que perder, ¿sí? Si voy y estoy 1 mes, 2 meses, y me doy cuenta que no es lo mío, pues ya, y resolví esa inquietud. ¿Qué tal si yo no hubiera dado esa respuesta en ese momento, hermanos? Uno no tiene nada seguro en realidad. Es un lanzarse en fe, pero el Señor, cuando nos llama, Él mismo va preparando el camino, y Él poco a poco nos va formando, nos va consolidando y nos va haciendo experimentar la paz, la alegría de poder servir. Siempre en la respuesta al Señor hay un temor, y esto es lo que vale. Si no hubiera dificultad, si no hubiera algo que entregar, pues no valdría la pena. Pero esto es lo hermoso de nuestra vocación, del llamado que Dios nos hace. Si sientes un temor, es un signo incluso positivo, ¿sí? De saber que hay algo por entregar. Lo importante es que lo entreguemos, que no aplacemos, que le demos esa respuesta al Señor, porque sería la tragedia más grande, y esto le ha sucedido a muchas personas, ¿sí? Por querer primero arreglar las cosas, el que dice: no, yo primero voy a cuidar a mis padres, o yo primero espero que llegue la hora de la pensión, y entonces sí después No, hermano, si no inicias a seguir, a servirle al Señor en este momento, seguro que mañana tampoco lo vas a hacer, porque tal vez no vas a poder. Entonces, ¿cuál es la actitud? Una actitud de donación, de generosidad en esta respuesta al Señor. Estos textos que hemos visto, pues ya nos muestran la exigencia radical que hay para poder seguir al Señor cuando nos llama, y cuántas veces nos envíe también, porque Él nos llama y nos envía. Es algo que va unido, no lo podemos nosotros desligar. Él quiere una entrega amorosa, libre y pronta, total, ¿sí? En definitiva, una entrega total a su seguimiento cuando Él nos llama. Todo lo que sea dilación, todo lo que sea para aplazar, condicionar, Señor, espera esto, lo otro, aplazar, esto es algo que destruye en realidad este campo del discipulado, ¿sí? Es un obstáculo grande, destruye también. Tengamos en cuenta entonces esta realidad, y también vamos a comunicarla a los demás, para que ayudemos a otros a que no se queden allí en ese letargo como dormidos y sin darle la respuesta generosa a nuestro Dios. Otro punto fundamental en este día de formación. Vamos paso a paso viendo cómo es el Señor nos elige, el llamado que nos hace, luego la respuesta que nos está pidiendo, cómo es que el Señor quiere que nosotros le sirvamos. El llamado de Jesús, colóquelo allí como subtítulo, el llamado de Jesús para que se conviertan a Él y sean sus discípulos misioneros. Vamos más allá, cada momento. El llamado de Jesús para que haya una conversión, son como 2 momentos. Primero, un encuentro que marca un antes, un después, un nuevo horizonte a nuestras vidas, como dice el Papa Benedicto XVI, que empezamos a ser cristianos, comenzamos a ser cristianos por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a nuestra vida, y con ello una decisión ya definitiva, una orientación decisiva, y es un nuevo caminar el que emprendemos a través del encuentro con el Señor. La conversión, y después viene entonces el envío, la misión. El que tiene un encuentro con el Señor no se queda en sí mismo, sino que tiene que darle la respuesta al Señor, y es a través de la misión, Vamos a tomar unos ejemplos bíblicos. Tomaremos primero a San Mateo, el primer evangelista, como les decía hace un momento, el llamado que el Señor hace a Mateo, o como lo dice la Biblia, Leví. Pero vamos a tomar porque se encuentra en el Evangelio de San Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, es el tercer evangelio que encontramos. Lucas capítulo 5 de los versos 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. A ver, por aquí está. Después de estos sucesos, un día salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme.
Él dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aquí he leído hasta el verso 28, para que nos demos cuenta nosotros cómo el Señor mira a este hombre. Lo mira, después lo llama, Él lo deja todo y le sigue. Y hay una transformación total en su vida. Leamos los versículos que continúan. Leví le ofreció en su casa un gran banquete, les acompañaron a la mesa un gran número de publicanos, aparte de otras personas. Los fariseos y sus escribas decían, refunfuñando a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Les respondió Jesús, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está la vocación de este hombre, Leví, que es el mismo Mateo que se convierte en el evangelista, en aquel hombre que siguió al Señor radicalmente. Y hay algo que hemos de tener en cuenta hoy. Miren, a veces es más fácil convertir a un gran pecador que a una persona que se siente muy buena. Leví, este pecador público, conocido por todos, y vemos como los fariseos señalan y dicen, miren cómo comen con pecadores. El Señor no ha venido por los justos, sino por los pecadores. No vino por los sanos, sino por los enfermos. Si mi corazón hoy está enfermo, es un terreno propicio para encontrarme con Dios. Miren, hasta del mal Dios saca algo bueno. Y esta es una enseñanza que debemos llevar en nuestro corazón, en todo lo que hacemos, con la confianza de saber que Él no nos defrauda, el Señor está con nosotros. ¿Cuál es la respuesta que le dio Leví? Mateo al Señor, ahí en ese mismo capítulo 5, verso 28. Él dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejarlo todo es dejarlo todo, o sea, dejó la vida también pasada, ya le empieza una vida nueva porque de en adelante se va con Jesús. Ya deja de ser un ladrón para convertirse en una persona de testimonio, en una persona de fe, de confianza en Dios. Bueno, otro ejemplo de ese llamado que hace Jesús para la conversión y después para ser discípulos. Hechos 9, de los versos 1 al 19. Y esta es la vocación o el llamado que el Señor le hace a Saulo, más conocido por nosotros hoy como Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles, aquel gran evangelizador. Les recuerdo, les resumo un poco la historia porque si leemos no nos daría el tiempo. Está en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, de los versos 1 al 19. Saulo iba con cartas de los sumos sacerdotes para apresar más cristianos, para llevarlos a la muerte. Iba camino a Damasco, cuando de repente una luz brilló, lo dejó ciego, cayó donde iba, al suelo, y escucha una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, Jesús al que tú persigues. Y le da las indicaciones que entre en la ciudad. Él está en ayuno, en oración, en una casa sin comer nada 3 días. El Señor le habla a Ananías, le dice, ve a tal lugar, porque allí está Saulo. Y él dice, pero ¿cómo? Ese tipo es peligrosísimo. Es el que persigue a los discípulos tuyos, Señor. ¿Cómo voy a ir allí? Y le dice el Señor, yo a él lo he separado, porque es un instrumento para la conversión, me va a servir a mí. El Señor lo elige en esa forma, lo llama en esa forma. Y ahora, ¿cuál es la respuesta que Saulo le da al Señor? Ahí en ese mismo capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles están después del Evangelio de San Juan, para ustedes que están buscando allí encontremos más rápido. Capítulo 9, versos 20 al 22. Capítulo 9 de los versos 20 al 22. Pero pronto se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y contaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre? Saulo, después de que recibe el bautismo, Pablo, él sin temor empieza una vida nueva, a anunciar a Cristo por todos los lugares. Vemos las cartas que escribió, buscando siempre la gloria de Cristo, buscando el conocimiento de Cristo. Él sabe que esa es su misión y va a decir, ay de mí si no evangelizo, porque ahora la vida de Pablo es Cristo. Él dice, para mí la vida es Cristo, el morir una ganancia. Ya todo lo que él es, lo vive para el Señor. Y esa es la respuesta generosa también del que se encontró con el Señor, se convierte,
y ahora va a ser un discípulo misionero del Señor. Tercer ejemplo, está el de la mujer pecadora. Lucas 7, del verso 36 al 50. Lucas 7, de los versos 36 al verso 50. Lucas, el tercer evangelista, Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, yo le resumo también esta historia porque es un poquito larga, pero es la mujer pecadora. Estaba Jesús en cierto lugar donde lo invitó un fariseo. Él estaba allí cuando entra una mujer y empieza a llorar, se postra a sus pies con sus lágrimas. Ella derramaba sobre los pies de Jesús y con su cabello le secaba. Es esa mujer que viene delante del Señor, una pecadora pública, una gran pecadora. Todos señalaban, pero ¿cómo se deja tocar de esta mujer? Si fuera en realidad un enviado de Dios, se daría cuenta que es una pecadora. Pero el Señor dice que sus pecados, sus muchos pecados, le son perdonados porque ha mostrado también mucho amor. Y le va a terminar diciendo, mujer, tus pecados son perdonados, sí, vete en paz. Es el amor de Jesús hacia esta mujer. Vemos también otro ejemplo. Esta sería una de esas mujeres que siguió a Jesús y ya nunca se alejó de su lado. Otro ejemplo es el ejemplo de María Magdalena, aquella mujer de la que Jesús expulsó, ¿cuántos demonios? 7 demonios. Pero esta mujer de ahí en adelante sigue a Jesús, y textos para que ustedes confronten. Marcos 16 del 9 al 11 nos va a dar razón de esto. Marcos 16 del 9 al 11, también Lucas del 8 al 3. Lucas 8 de los versos 1 al 3. Nos habla de esa realidad de la mujer pecadora. Esta fue una de las mujeres que seguía a Jesús donde iba, y así lo narra la palabra de Dios. Tanto que ella estuvo a los pies de la cruz de Jesús. Estuvo a los pies de la cruz junto a la madre de Jesús, porque esa mujer amaba a Jesús con todo su corazón. Fue una que tuvo la experiencia de ser atormentada por 7 espíritus inmundos. Jesús la liberó, ahora Jesús es su vida, Jesús es su Señor. Y el texto más hermoso es este, Juan 20, de los versos 16 al 18. Juan 20, de los versos 16 al 18, donde nosotros vemos la experiencia de esta misma mujer. Ella va al sepulcro, está llorando porque ha muerto Jesús, ahora no encuentra el cuerpo. Jesús se le presenta. Ella se acerca a abrazarlo, a llorar de la alegría cuando le dice María. Ella lo reconoce, Rabuní, Señor, y Jesús le va a dar un mandato en ese momento a esta mujer. Ve a mis hermanos y diles que nos encontramos allá en Jerusalén, que no se alejen. Dile a mis hermanos, le envía a dar el mensaje gozoso de la resurrección, que no se alejen de allí, en Galilea, en este territorio donde se encuentran. El Señor quiere que haya ese encuentro con Él, y lo hace a través de estas personas que han sido grandes pecadores, atormentados aún por el demonio, los libera para que ahora sean sus discípulos que anuncian su palabra, la vida, la resurrección. Cuarto ejemplo, el Señor llama a la mujer samaritana. Juan 4, de los versos 16 al verso 18. Juan 4, de los versos 16 al verso 18. Jesús tiene un diálogo con esta mujer. Un diálogo, él está junto a aquella fuente, y vamos a leer un poco lo que nos dice. Él le contestó, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó, Señor, veo que eres un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro con esta mujer, Jesús le dice cosas de su vida, y esa mujer le va a decir, eres un profeta. Lo empieza a reconocer en ese momento. Ese es el encuentro. Después va la respuesta de esta mujer. Juan 4, de los versos 28 al 30. Juan 4, de los versos 28 al verso 30. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia allí. Palabra del Señor. Se encontró con el Señor, ahora esta mujer va a decirle a todos sus paisanos de esta experiencia, ellos también se van a acercar.
Y allí también en este mismo capítulo 4 de los versos 39 al 41 nos va a decir: muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer, que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, y Jesús se quedó allí 2 días. Vemos cómo esta mujer se convierte en una anunciadora del Evangelio al tener ese encuentro con el Señor en ese momento. Dios es maravilloso en realidad en nuestras vidas. Dios está a nuestro lado y Dios así nos llama, y después debemos también compartir, comunicar a otros lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Bueno, vamos a pasar ahora a estos 10 puntos, 10 condiciones fundamentales para ser auténticos discípulos del Señor. A ver, ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué quiere el Señor de nosotros para hacernos unos auténticos, verdaderos discípulos suyos? Esto es algo muy hermoso. Primero, la fidelidad en el servicio. Juan 8, del 31 al 32. La fidelidad en el servicio. Juan 8, de los versos 31 al verso 32. Aquí vamos a ver qué es lo que el Señor nos pide entonces. Del 31 al 32. Decía pues Jesús a los discípulos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fidelidad en el servicio, mantenernos en la palabra del Señor para ser verdaderamente sus discípulos, guardar su palabra. Después, 1 Corintios 4, del 1 al 6. 1 Corintios 4, del 1 al 6. Es una de las cartas del apóstol San Pablo. 1 Corintios 4, del 1, les decía del 1 al 6, nos dice: por tanto, que la gente nos tenga por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles. El Señor nos pide fidelidad en el servicio como administradores que somos de su gracia, de sus misterios. Segundo, la humildad en el servicio. Eclesiástico 3, de los versos 17 al verso, aquí nos dice al verso 20, pero no los vamos a leer todos porque no terminaríamos. Eclesiástico 3, 17. Hijo, actúa con dulzura en todo lo que hagas, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y alcanzarás el favor del Señor, porque grande es el poder del Señor, pero son los humildes quienes lo glorifican. Para glorificar al Señor, la humildad es fundamental, es base, queridos hermanos. Una vida de humildad, de servicio en manos del Señor para poder ser sus discípulos. Otra cita que pueden confrontar es Mateo 18, del 1 al 5. Mateo 18, del 1 al 5. Si no estoy mal, este es el pasaje donde Jesús se acerca, donde le dicen al Señor quién es el mayor, y Él va a llamar a un niño y dice: si ustedes no vuelven a ser como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Sí, efectivamente, el Señor nos llama a esto, exacto. Él toma un pequeño niño, lo coloca allí, y va a querer entonces que nosotros tengamos el corazón de los niños, imitando a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Tercero, la obediencia en el servicio. Juan 14, de los versos 23 al 24. El Señor va a decir: si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. El que no me ama no guarda mi palabra, dice el Señor. Entonces, obediencia en el servicio, guardar esa palabra de Dios en nuestro corazón. Cuarto, la autoridad en el servicio. Marcos 10, 42. Marcos 10, 42. Había una discusión entre los discípulos. El Señor los va a llamar y les va a decir: no puede ser así entre ustedes. Dice: los jefes de las naciones los oprimen, pero ustedes no. El que quiera ser el primero tiene que ser el último, tiene que ser el servidor de todos. Así que autoridad en el servicio. Con nuestro servicio humilde y sencillo es que tendremos una autoridad. Ese es nuestro testimonio en realidad, ¿sí? Esa es nuestra autoridad. El servicio que hagamos con amor a Dios. Quinto,
la unidad en el servicio. Unidad en el servicio. El Señor quiere la unidad. Juan 17, del 21 al 23. Todo esto es la oración sacerdotal, donde dice el Señor que todos sean uno, Padre, para que el mundo crea. Tú en mí y yo en ellos, pero que todos sean uno. Jesús ora por la unidad. Entonces la unidad en el servicio. Son condiciones para ser auténticos discípulos del Señor. Sexto, el amor en el servicio. Juan 13, de los versos 34 al 35. Juan 13, de los versos 34 al 35. Vamos a buscar esta cita, a ver qué nos dice el Señor. Juan 13, de los versos 34 al 35. Espero que ustedes sí estén allí con su Biblia, también atentos, así como lo está haciendo hoy el Padre. Que todos podamos así crecer en esta experiencia, también acercándonos a esta palabra que el Señor nos regala. Nos dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis entre vosotros. Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que os tenéis amor los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el amor en el servicio. Sin el amor no hay más nada, dice el apóstol San Pablo. Pudiese yo tener todos los carismas, pero si yo no tengo amor, yo no soy nada. Séptimo, la oración en el servicio. Marcos 14, 38. La oración en el servicio, Marcos 14, 38. Allí es donde nos dice el Señor: velad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. La oración tiene que estar siempre en el discípulo del Señor, en el que sigue al Señor con todo su corazón. Bueno, vamos ahora 8, la vida sacramental en el servicio. Juan 20, 21, la vida sacramental entonces, para poder servir al Señor. Juan 20, 21. Jesús resucitado nos dice: sopló sobre ellos, es decir, el Espíritu, y les dice: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Y esta es la autoridad que dio a los discípulos, a los apóstoles, que son los primeros sacerdotes, para absolver de los pecados. Está la confesión, confesarnos, tener el corazón limpio para poder servirle al Señor mejor. Ahora Juan 6, 54 y 56. Juan 6, 54 y 56. Sacramento de la Eucaristía, hermanos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Y si yo no como y no bebo esa sangre de Cristo, ¿será que sí tengo vida eterna? Preguntarnos en esto también, para poder servirle al Señor bien. Noveno, la santidad en el servicio. Santidad, hermanos. Aspiremos a la santidad. Pidámosle a Dios nos dé esa gracia de llegar a ser santos. Este es el anhelo de Dios, el deseo de Dios, que nosotros lleguemos a la santidad de vida. Mateo 5, 48. Y esto no es un consejo, esto no es una recomendación, esto es un imperativo divino, porque es Dios mismo quien lo manda. Dice el Señor Jesús: ustedes sean perfectos, como es perfecto vuestro Padre del cielo, es decir, la santidad. Y Levítico 19:2, Levítico 19:2. Dice el Señor: ustedes serán santos, porque yo, su Dios, soy santo. Todos Dios nos está llamando a la santidad para ser sus servidores. Y décima condición fundamental para ser auténticos discípulos del Señor: la misión en el servicio, hermanos. El apostolado. Debemos servirle al Señor. Mateo 28, del 19 al 20. Este es el envío misionero que hace el Señor. Mateo 28, de los versos 19 al 20. Volvemos al primer evangelista. Mateo 28, del 19 al 20. Son los últimos versículos de este evangelio. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Qué hermoso esto. El Señor nos da su Espíritu, después el Señor nos envía
para que seamos auténticos testigos suyos, para que enseñemos también a guardar todo lo que Él nos ha dado, que seamos así aquellos que servimos a través de la misión, hermanos. Vayan al mundo entero, esta es la misión. A todo lugar donde lleguemos debemos anunciar a Cristo. Y ya para ir concluyendo en este momento, mis amados hermanos, vamos a tomar ahora el perfil del discípulo misionero del Señor. ¿Cuál es el perfil del discípulo del Señor? Debe tener un perfil, unas características, algo que lo haga idóneo para ser ese discípulo misionero del Señor. Primero, aquí hay algo que se relaciona con lo que ya hemos visto, pero son unas ideas para dejarlas muy claras. Primero, que sea orante. Lucas 18:1. Eso es un día para enseñarles la necesidad de orar sin desfallecer nunca. Les va a dar una parábola, que es la del juez inicuo. ¿Lo recuerdan? Aquel que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y llega una viuda que todos los días iba y le decía que le hiciera justicia. Hasta que un día este juez dice, pues a mí no me importan los hombres, no tengo miedo a Dios, pero le voy a hacer justicia a esta mujer que me molesta tanto todos los días. La perseverancia en la oración. Debe ser una persona de oración que no deja la oración ni un solo día. Todos los días está en oración. Es un hombre de fe también, un hombre de fe, amados hermanos. Romanos 10:17, donde nos dice el apóstol, la fe viene por la escucha de la predicación, y la predicación viene de la palabra de Cristo. Lo que Cristo nos ha dado, lo que Cristo nos ha enseñado es lo que nosotros predicamos. Y ¿saben algo? La salvación depende de la predicación. Porque si no hay predicación, entonces no hay fe. Y si no hay fe en el corazón, hermanos, entonces ¿cómo le vamos a dar la respuesta a Dios? Por eso el discípulo misionero es un hombre de oración, es un hombre de fe, es un hombre que está unido a Dios. Es un hombre humilde también, una mujer humilde. Es una persona que se une al corazón de Dios. Eclesiástico 3:17, ya lo veíamos hace un momento. ¿Sí? La humildad es lo que más agrada a Dios. Si crees en tus riquezas, tu poder, sé más humilde, porque Dios finalmente al humilde es al que mira con amor. Y nos dice la palabra del Señor, resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y la humildad ya evangeliza. La humildad ya muestra a Cristo. Pídele al Señor, pidámosle al Señor esa gracia de la humildad. También Mateo 18:1, ya estábamos viendo Jesús cuando toma a los niños, todo esto para enseñarnos la humildad, la pequeñez. La obediencia también, que habíamos visto hace un momento. La obediencia, Juan 14, del 23 al 24, si uno me ama, guardará mi palabra. Pero el que no me ama no guarda mi palabra, obediencia a lo que el Señor nos pide. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, nos dice el Señor. El discípulo debe ser obediente a su maestro, a su Señor. Bueno, otro punto también es que sean bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es esto del bautismo en el Espíritu Santo? Que viva su Pentecostés, la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, día a día renovar ese encuentro con el Espíritu Santo, para poder dar testimonio. Hechos 1, del 4 al 5, donde Jesús les dice, no se alejen de Jerusalén, porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con Espíritu Santo. No se alejen de Jerusalén. Es decir, no vayan a hacer nada, aun cuando Él ya les había hecho el envío misionero, pero Él les dice ahora, no se alejen. Es decir, si el Espíritu Santo no está en ustedes, no hagan más nada porque van a fracasar en la evangelización. Si el Espíritu Santo no está en nuestro corazón, que es el fuego que nos mueve, no podremos decir que Jesús es Señor, no podremos proclamar a Dios como nuestro Padre con todo el amor, con la certeza. Pero si el Espíritu Santo está, hermanos, hay vida en abundancia. Ahora Hechos 2, del 1 al 4. ¿Qué nos dice Hechos 2, del 1 al 4? La experiencia de Pentecostés que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaban reunidos en el cenáculo, el estruendo, la ráfaga de viento, las lenguas de fuego sobre cada uno. Ahora el orar en lenguas, el proclamar las maravillas de Dios. Ahí la iglesia se expande por el mundo entero, con la fuerza del Espíritu Santo para poder evangelizar. Entonces, bautizados en el Espíritu Santo. Profetas también con poder, con autoridad. Donde llega el apóstol y dice, no, lo que ha sucedido ahora en ese discurso es que se ha cumplido la profecía de Joel.
Hechos 2 del 17 al 18. ¿Cuál era esa profecía? Sobre toda carne yo derramaré mi espíritu. Los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños. Sobre siervos y siervas yo derramaré mi espíritu. Impensable eso. Sobre un siervo, un esclavo, Dios derramar su espíritu. Y Dios lo hace, y esto lo anuncia el profeta, el apóstol, el enviado, el que está lleno del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:3, bueno, la van a consignar para que la lean después. Primera de Corintios 14, verso 3. También es un apóstol, otro punto del perfil de este discípulo misionero, es apóstol, Romanos 1:1. Ya lo veíamos hace un momento, creo, sí, el apóstol Pablo, que va a decir que él es elegido por Dios. El apóstol San Pablo, elegido por Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios. Escogido, elegido por el Señor, es un apóstol, es un servidor, es una sierva, un siervo de Dios, un formador o es una formadora también. Mateo 28:19, Mateo 28:19, donde dice el Señor: vayan, hagan los discípulos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo a ustedes a su vez les he enseñado, a guardar todo lo que ustedes han aprendido de mí. Es un maestro que enseña la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2, también la consignan allí para que la confronten. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2, donde el apóstol le da recomendaciones al discípulo Timoteo de cómo debe evangelizar, de cómo debe enseñar. También otro punto de este perfil es el discípulo. Mateo 18, de los versos 19 al 20. Es un carismático, amados hermanos. Mateo 18, del 19 al 20. Aparte pues de esto, entonces el carismático, es decir, donde va acompañado de lo que son los signos, los prodigios, los milagros, porque cree en Dios, porque cree en esa autoridad que el Señor le ha dado a los discípulos a la hora de haberlos enviado a desempeñar esta misión tan hermosa de ser evangelizadores con el poder, con la gracia, con la fuerza de Dios que actúa en cada uno de ellos. Entonces les voy a leer la cita mejor. Les decía que es Mateo 18 del 19 al 20. Mateo 18 del 19 al 20. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde está el discípulo está el Señor, y donde está el Señor hay milagros, hay prodigios, está la fuerza de Dios que todo lo hace nuevo. También es misericordioso. Lucas 10, de los versos 25 al 37. Se acerca un legista y le dice a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. El Señor le dice en ese momento, pues que guarde los mandamientos. ¿Cuáles? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a sí mismo. La misericordia que debe estar allí arraigada en las entrañas del misionero para poder transparentar el rostro de Cristo donde llegue. Signo del amor, hermanos. Juan 13, del verso 14 al 35. Juan 13, de los versos 14 al 35. Volvemos al evangelista Juan. 13, de los versos 14 al verso 35. Vamos a ver, por aquí lo encontramos rápidamente. Bueno, vamos a leer solo un apartado de los versos 14 al 35. Pues si yo, el Señor, el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo mismo que acabo de hacer con vosotros. Ahí está la misericordia, el amor también. Lo que Cristo ha hecho, también debe hacerlo el discípulo. Signo de amor. Primera de Corintios 13, del 4 al 8, también lo van a leer ustedes. Vemos entonces, misericordioso, ya también hablábamos de ello. Debe ser un testigo, otro punto, debe ser un testigo, un testimonio, hermanos. Testimonio en la comunidad eclesial, una persona que manifiesta
con sus actos, lo que hay en su corazón, lo que cree, que transparenta en realidad un evangelio que los demás pueden ver. Testimonio de comunidad, no es la persona que crea división en su grupo, sino que siempre va buscando la unidad, porque ese es un signo del Espíritu. Es también una persona alegre, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, alegre, estad alegres, os lo repito, dice el apóstol, estad alegres en el Señor, y la alegría es un fruto del Espíritu Santo. Es también una persona fiel, vive los atributos que nos muestra la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, guarda los mandatos, trata en todo momento de agradar a Dios con todo su corazón, de no hacerle daño a los demás, de luchar hasta el final, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Es una persona también creativa, es una persona dinámica. A veces uno dice, pero yo no soy tan creativo, tan dinámico. Tranquilo, hermano, el amor es creativo y dinámico. El amor, cuando está en nuestro corazón, nos enseña, nos lleva a evangelizar como Dios quiere, a realizar esa obra en cada una de nuestras vidas. Otro elemento de ese perfil del discípulo misionero es perseverante en todo lo que está haciendo, especialmente en la oración, en su batalla día a día. Lucas 21:19, donde dice el Señor, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Es decir, llegar hasta el final en la lucha, en el combate. Es una persona que honra a la Virgen María, muy mariano también, porque la Virgen María es modelo de discípulo, de misión. María es aquella mujer que nos acompaña también en esta tarea, que es tarea de la iglesia y de cada bautizado. Es un signo de unidad, y ya lo veíamos hace un momento. Juan 17, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Y también nos ha dicho el Señor, en esto conocerán que son discípulos míos, en que se aman los unos a los otros. Signo de unidad, de fraternidad. Y finalmente, santo, como lo veíamos ya en el libro del Levítico 19:2. Ustedes serán santos porque yo, su Dios, soy santo. Debemos caminar hacia la santidad con toda la confianza de saber que si es el propósito de Dios, es posible vivirlo, cumplirlo, porque Dios lo que quiere en nuestras vidas, lo que coloca en nuestro corazón y lo que nos manda, Él nos da la gracia para que podamos darle la respuesta generosa y coherente. Bueno, así vamos concluyendo con nuestra formación en este día, donde tomábamos el título y lo hemos ido desarrollando punto por punto, la elección, como el Señor, en su infinito amor, como Él quiere, llama también a quien quiere, el llamado del Señor. Él no le interesa si es un gran pecador, Él toma lo débil del mundo para confundir también a los fuertes, a los sabios de este mundo. La respuesta para ser discípulo del Señor, ¿cuál era la respuesta? Una respuesta en generosidad, una respuesta pronta, una respuesta que nosotros no empezamos a dilatar, sino que es en el momento cuando el Señor nos esté llamando. Y finalmente estos elementos que hemos visto, del perfil también que debe tener el discípulo misionero del Señor. Veíamos las condiciones fundamentales para ser esos auténticos discípulos misioneros. Yo espero que hayan tomado nota, porque en realidad son muchos los elementos y a uno se le olvida, ¿sí? Si no tomamos nota va a ser muy difícil. Y como esto es una escuela de formación, en realidad de discipulado, hay que volver sobre esas notas. Y ya ahora sí, para dejarlos, que puedan ir en paz, bien tranquilos, les voy a dejar una pequeña tarea, ¿sí? Que la van haciendo a lo largo de estos días. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice el Señor en este Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, de los versos 16 al 20, vamos a responder estas preguntas. ¿Sí? Marcos 1, del 16 al 20. Lo van a leer bien y referente a este texto van a responder las preguntas. ¿Cuál fue la respuesta de Simón, Andrés, Santiago y Juan ante el llamado del Señor? ¿Cuál fue la respuesta de esos primeros discípulos ante el llamado del Señor? Muy fácil, pero también, bueno, van a reflexionar allí. Otra pregunta, ¿a qué tuvieron que renunciar al aceptar el llamado de Jesús, del Señor? ¿A qué renunciaron estos primeros discípulos cuando el Señor los llama? Y ahora, para su reflexión personal, aquí hay unos textos, bueno, voy a dejarles aquí, creo que por lo menos para que lo consignen, que lo tengan en cuenta. 5 son las características constitutivas del discípulo de Jesús. Son 5 características constitutivas
del discípulo del Señor, pero ya se las voy a decir cuáles son. Usted lo que va a hacer es profundizar en ellas. Primera, la oración. Primera es la oración. Entonces van a tomar allí el texto de Juan, el capítulo 17 del verso 1 y siguientes. Juan, capítulo 17 del verso 1 al siguientes. Después Mateo, de los versos 26 al 39. Mateo capítulo 26 de los versos 39 al verso 42. Mateo 26 versos 39 al 42. Y ustedes que son bien juiciosos van a tomar también el catecismo de la iglesia. En la escuela de oración de la red de intercesión, yo sé que hay personas también que están allí. Si no es la mayoría, me imagino que sí, porque a la persona que le gusta la formación, entre más va aprendiendo, más se va enamorando de Dios y quiere más, y es algo muy admirable. Entonces, Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración, numerales, desde los numerales 2599 al 2625. 2599 a 2625. Pueden ir entreteniéndose allí con esta lectura. Bueno, otro de esos 5 características constitutivas es la evangelización. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Primera de Corintios, capítulo 19, verso 16. También hay una renovación. Efesios 4, de los versos 22 al 24. Efesios 4, de los versos 22 al 24. Esta es otra característica, la renovación. También Ezequiel 36, del 25 al 27. Ezequiel 36, de los versos 25 al 27. Y Lucas capítulo 11, verso 13. Lucas 11, capítulo 11, verso 13, sobre la renovación. Bueno, hay otro punto que es la formación. De esto pues hay varios elementos para que ustedes simplemente lo tengan consignado allí, de las características constitutivas del discípulo. Debe ser alguien que se forma, la formación permanente. Y finalmente, la misión. La misión, Mateo 28, de los versos 19 al 20. La misión, Mateo 28, 19, 20. Y Marcos 16, del 15 al 18. Marcos 16, del 15 al 18. Allí le quedan estos textos para que los confronte, reflexione, profundicemos y crezcamos en esta experiencia de Dios. Hermanos, muchas gracias por participar en este espacio de formación. Que la fuerza del Espíritu Santo esté en cada uno de sus corazones. Y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes.